Bueno, entonces oremos. Señor, damos gracias en este día que tú nos permites recibir esta palabra de parte tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas a este lugar, nos llenes de ti, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu paz, nos llenes de tu fuerza para continuar caminando, para continuar luchando, Señor, en esta vida que tenemos aquí terrenal. Sabemos que nos espera una vida eterna y por eso estamos recibiendo un mensaje, una palabra tuya que nos guíe cada día hacia nuestra bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor. Y un saludo también especial a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Reciban un saludo muy fraterno. Esperamos que estén muy bien en casa, en el lugar donde se encuentren, en diferentes ciudades y aún de otras partes del mundo también que están viendo esta transmisión. De verdad que es una alegría el poder comunicarnos. Sabemos que hay personas que físicamente no pueden venir a la iglesia por alguna razón, pero qué bueno que puedan recibir este mensaje también a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a compartir un tema que tiene como título Cruzando a la bendición. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Voy a estar leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Amén. Qué bueno terminar el año con el mismo texto que lo empezamos. Realmente este es el texto base de 2020, el año de la fe. Y estuvimos dando muchas predicaciones sobre la fe en este año. Y qué bueno terminar este ciclo, terminar este maravilloso tiempo que Dios nos ha permitido también tener en este año. Pero ahora quiero enfocarlo de una manera diferente, y es como prepararnos para este año 2021, el cual sabemos que va a ser una tremenda bendición. Más o menos unos 45 como que lo creen. Tengo que convencer a través de esta predicación al resto de que el año 2021 va a ser una gran bendición. Mire, logré ya convencer a otros, ¿sí? Hay algo que me impacta del versículo 35 y empieza diciendo: al atardecer, cuando ya estaba oscureciendo. Y quiero decirles que en algunas ocasiones
Dios empieza el camino hacia la bendición cuando todo está oscuro. Cuando tenemos esos momentos en que no entendemos lo que Dios está haciendo. Esos momentos en que uno se pregunta y uno llega y dice: óyeme, ¿será que Dios sí está en esta situación que estoy pasando? Porque cuando todo está oscuro, realmente no sabes bien qué hacer con tu vida. Los momentos de oscuridad son momentos de confusión. Los momentos de oscuridad también son tiempos en que uno se siente como perdido. Inclusive como que uno como se pregunta y uno dice: óyeme, ¿qué dice la Biblia? Dice: todo lo que pida a mi Padre, Él no lo dará. Y dice: mira, si así es esa palabra, entonces ¿por qué en este año perdí un ser querido? ¿Por qué en este año me han pasado cosas adversas? ¿Por qué ha pasado todo esto? O simplemente decimos: mira, yo recibí una palabra profética de prosperidad, de bendición, pero no entiendo por qué perdí mi trabajo. Entonces, ¿qué pasó con esa palabra? Inclusive se puede levantar alguna contradicción en que puede aún la situación hacer ver a Dios como un mentiroso, hacer ver al pastor como un mentiroso, al líder como un mentiroso, porque dice: mira, él oró por mí, pero pasó todo lo contrario. Y entonces uno como que en ese momento quiere entender lo que está sucediendo en esos momentos de oscuridad. Y uno como que dice: óyeme, pero no entiendo qué está pasando. Y comienza uno a preguntarse: Dios mío, ¿por qué pasa esto? Pero quiero que entienda también algo. Dios primero hace la obra y luego me lo explica. Primero hace la obra y luego me lo explica. Dios primero te mete en la tormenta y luego explica por qué era la tormenta y por qué tenías que atravesar también la tormenta. Hay un texto que está en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Decía: mira, yo entiendo lo que son los momentos de oscuridad. Pablo también pasó por un momento de oscuridad cuando conoció al Señor Jesucristo. Acuérdese que cuando él tuvo ese primer contacto, ¿qué fue lo que perdió Pablo? La vista, ¿cierto? Y dice que quedó ciego durante 3 días. Durante 3 días no vio nada. Durante 3 días quedó todo en oscuridad. Pero durante esos 3 días Dios estaba formando algunas cosas en él para que él pudiera cruzar a lo que era el verdadero propósito de Dios en su vida y cruzarlo hacia la bendición. Yo estoy seguro que hay una hora y hay un después. Quizás en este momento de su vida todo esté oscuro. Quizá en este momento usted diga: mira, yo no tengo claridad. Pero también quiero decirte algo: en cualquier momento puede amanecer la misericordia de Dios y todo se va a aclarar. De un momento a otro, cuando tú menos lo esperes. Inclusive el mismo Jesús le dijo a Pedro en Juan 13, versículo 7. Juan 13, versículo 7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, hay muchas cosas que están pasando en la vida, cuando la vida está en oscuridad, que uno no entiende en este momento. No sé si ya hayas tenido esa experiencia de momentos de oscuridad, de momentos de adversidad, que sucede algo en ese momento, no lo entiendes, pero pasa un tiempo, pasan unos meses, pasan inclusive unos años, y tú después dices: óyeme, ahora sí entiendo, ahora sí comprendo. Porque la oscuridad no es algo temporal en nuestras vidas. La oscuridad es algo
que simplemente es circunstancial. Hay una circunstancia de eso, pero es temporal, no es para toda la vida. No toda la vida vamos a vivir en oscuridad. Pero también esos tiempos de oscuridad son tiempos importantes que Dios utiliza. Así como lo hizo con Pablo, lo hace con nosotros. Porque escúchame, los tiempos de oscuridad son tiempos que Dios utiliza para prepararnos. Son tiempos que Dios utiliza para entrenarnos. Son tiempos de formar nuestro carácter, pero también son tiempos en que Dios quiere que nosotros hagamos una reflexión personal de cómo están nuestras vidas, de cómo tenemos un tiempo íntimo con Él, cómo nos relacionamos con Él y comenzamos a reflexionar sobre nuestra vida. Es el momento cuando nosotros tenemos que entender algo. Antes de examinar la vida de otros, tenemos que examinar nuestra propia vida. Mira, ¿cuántos creen que es muy difícil lidiar con gente problemática, complicada? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? Especialmente si la persona complicada soy yo. Y hay gente que menos mal sí lo acepta, ¿sí o no? Hay gente que llega y dice: no, yo acepto que yo no soy fácil de llevar. No, yo acepto que yo soy una persona complicada. ¿Sí? Entonces uno dice: óyeme, pero sí, y hay gente que dice: pero vamos a pasear. ¿A pasear para qué? Ustedes ya me conocen. Yo soy complicado. Yo soy complicado. Yo soy así, yo tal cosa, ¿sí? La misma persona lo acepta. Y por eso Dios permite en ese tipo de personas que vengan tiempos de oscuridad, para que reflexione, para que tenga un tiempo de pensar en lo que está haciendo. Pero también esos tiempos de oscuridad, hay algo que hace Dios muy importante. ¿Y sabe qué es? Que interrumpe nuestra agenda. Usted dirá: ¿cuál agenda? Y le voy a decir algo: la que tú haces todos los días, todas las semanas, y no está Dios. Esa agenda que llenamos de nuestras cosas sin Dios. Si usted no me lo cree, usted no piensa que Dios interrumpió la agenda del mundo entero con esa pandemia. Claro. Si se da cuenta, las empresas: vamos a hacer esto, y Dios: no van a hacer. La gente: ay, con mi plata voy a hacer. ¿Cuál plata? Ya no tiene. Ay, me voy a quedar en este apartamento. Lo entrega, ya no tiene con qué pagar. Sí, y comenzó a interrumpir la agenda del mundo entero. El mundo creía ir para un lugar y Dios interrumpió la agenda del mundo entero para decir: no estoy en esa agenda, yo no estoy ahí. Y ha puesto este tiempo de oscuridad, un tiempo donde la gente debería estar reflexionando, debería entender que es un tiempo donde Dios ha formado el carácter de muchas personas. Por eso los encerró en la casa. Y en esa casa ha tenido que formar el carácter de muchos. ¿Sí se da cuenta? Muchos han tenido que formar su carácter ahora que les tocó estar ahí con su familia. Y ahí ha tenido que formar el carácter del uno y del otro. Dios ha preparado muchas cosas en este tiempo. Y aquellos que son inteligentes y entienden los tiempos de oscuridad van a poder saber que todo esto era un tiempo de preparación, simplemente para que cruzáramos hacia la bendición. Hacia la bendición. Este ha sido un año de entrenamiento. Este ha sido un año de prepararnos para las cosas grandes que Dios va a preparar en el año 2021. ¿Lo cree? Si lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Así que quiero compartir con ustedes algunos principios que nos ayudan a cruzar a nuestra bendición. El primer principio: haz del error tu mejor amigo. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Entendió bien ese texto? ¿Entendió que muchas veces lo que estamos pasando no es causa de gozo sino de tristeza? Pero también entiende que el versículo nos dice, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que cuando nosotros decimos, óyeme, ¿será que todo esto, los errores que hemos cometido en todo este tiempo, ¿sí? ¿A qué nos han llevado? A entender algo. Para mí puedo resumir este versículo en una frase: todo lo que duele enseña. ¿Me escuchó? Todo lo que duele enseña. Si usted se equivocó y se pone a llorar, le voy a decir algo: ese error será tu peor enemigo. Si usted es de los que en algún momento se equivoca, pero usted sigue llorando ese error durante tiempo, durante meses y durante años, le voy a decir algo: ese error se va a convertir en su peor enemigo, porque ese error te va a paralizar, te va a dejar quieto. Pero si usted permite que ese error le enseñe algo, usted lo va a poder utilizar como un trampolín que lo impulse hacia su bendición. Y se puede convertir en su mejor amigo, porque el error es una oportunidad de aprendizaje. Pero si te pones a llorarlo, te voy a decir algo: te estanca, te paraliza. Les pongo un ejemplo. Hay personas que cometieron un error en sus sentimientos. Se casaron con la persona equivocada, que no estaba en la agenda de Dios. Esa fue su agenda. Usted agendó a esa persona para usted, y ahora reconoce su error. Y son personas que en algún momento dicen: ok, me voy a divorciar. Y cuando uno ve a un divorciado, le voy a decir algo: qué difícil es ayudar a un divorciado. Es muy difícil ayudarlo a restaurarse, porque la mayoría de los divorciados no aprenden de su error. No entienden que ese error que cometieron puede ser su mejor amigo para el futuro de una nueva relación. Y es todo lo contrario. Claro, un divorciado al comienzo aparenta ser feliz, ¿sí o no? Porque alguien se puede divorciar y usted se lo encuentra en los 10 días. Óyeme, y ahora que estás divorciado, ¿cómo te sientes? Feliz. Feliz. Ay, qué felicidad. Y yo te digo: no, te voy a decir algo: si descansaste de la discusión, si descansaste del maltrato, descansaste de la infidelidad, pero no me mientas de que eres feliz. No puede ser así, porque hay un error. Pero la mayoría de los divorciados se quedan llorando ese dolor. ¿Y sabes cómo se quedan llorando? Porque uno se da cuenta que no aprendieron del error, y al contrario, lo están llorando no porque sus lágrimas caen de su rostro, sino porque lo están llorando porque en el momento en que el Señor les presenta otra oportunidad, entonces quieren vengarse ahora con ese que tiene delante de él. Y entonces ahora quieren tener malas actitudes. Ahora no me dejo, ahora no voy a cometer el mismo error, dicen. Pero escúchame, lo estás utilizando para hacerle daño a otra persona. Por lo tanto, no aprendiste del error. Entonces se convierte en enemigo, y puede que hacia el futuro vayas a tener otro fracaso sentimental. Es lo más seguro. Por eso uno no debe de apresurarse. Yo le digo a la gente: ojo con lo que dices, porque hay gente que ya está diciendo: mira, es que este año fracasé, este año fue de lo peor. Voy a decirte: este año no es de lo peor. Tienes que mirarlo de esa manera, y tienes que entender algo. Ok, se cometieron errores, tienes que aprender de ellos,
porque hay errores que la gente cometió, pero tienen que convertirse en su mejor amigo y decir, ok, ese error que cometimos, tengo que corregirlo, aprender de él y permitir que se convierta en ese trampolín que me ayude a saltar, a cruzar a mi bendición. Quiero decirles algo, tu error es y fue circunstancial. No tiene que ser algo permanente. Todos los que estamos aquí nos hemos equivocado. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores. Pero esos errores no nos pueden perseguir toda la vida. El segundo principio: toma riesgos inteligentes. El versículo 35 de Marcos 4 dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Escucha bien esto. En todo riesgo que tu propósito de vida esté envuelto, es un riesgo inteligente. Todo riesgo que tú tomes en el propósito de Dios siempre será un riesgo inteligente. Si el riesgo que tú tomas no está en el propósito de Dios, vas a perder el tiempo, vas a malgastar todo tu potencial. Hay gente que uno los ve que son tan arriesgados, ¿sí o no? Y que toman tantos peligros para alcanzar sus sueños, pero que en ese sueño no está Dios, no está en esa agenda. ¿Sí te das cuenta? Entonces hay gente que es así, que dice: no, yo pido el préstamo en el banco. Óyeme, pero sí, será que Dios está en ese préstamo. No, hay que tomar el riesgo. Hay que tomar el riesgo. Te voy a decir algo, ese riesgo no es inteligente. Habrá otros que estén solteros y uno llega y dice: mira, yo la verdad como que me caso ya. Yo ya me desesperé, yo me caso. Óyeme, pero yo todavía no los veo como también a ustedes dos. Sí, pero yo me arriesgo. Te voy a decir algo, ese no es un riesgo inteligente. Y para poder tomar riesgos inteligentes, tú también tendrás que entender que lo que hace Dios es precisamente movernos a nosotros de nuestro lugar de comodidad. Porque, claro, la gente toma riesgos porque se siente cómoda desde el lugar donde está. De lo que sabe, de lo que está seguro, toma riesgos. Pero a veces Dios es así, de esa manera. Así como lo hizo con los discípulos, ¿cierto? Y entonces Él simplemente llegó y dijo: ay, no, tan bonito. Los discípulos se subieron a la barca, crucemos al otro lado. Y ellos dijeron: bueno, es fácil. Pero vino la oscuridad. Después de la oscuridad vino la tormenta, vinieron las grandes olas, ¿cierto? Y era algo que no esperaban. Todos estaban ahí cómodos en el barco, pero comenzó el barco a moverse de un lado a otro. Comenzaron las grandes olas y simplemente Dios lo permitió para que ellos salieran precisamente de su comodidad. Dios siempre te va a empujar a la incomodidad para que puedas llegar a tu destino. No hay otra manera de hacerlo. Vas a tener que tomar riesgos en tu vida. Así que los riesgos inteligentes son los riesgos que se toman con Dios. Entonces el Señor llega y le dice: ok, tú quieres llegar a tu bendición, te voy a decir algo, vas a tener que tomar la decisión de dejar esos amigos que no te convienen. Entonces, no, pero es que ese riesgo que me pide el Señor es un riesgo inteligente. Vas a tener que dejar esa relación que no te conviene. No, pero yo como, no, yo me siento cómodo ahí. Precisamente el Señor ha traído un tiempo de oscuridad para incomodarte, porque esa persona no era tu destino. Tu destino era otro totalmente diferente. Por eso te está incomodando, por eso te está llevando a un tiempo de oscuridad, para que tomes riesgos. Escúchame, riesgos. Para que organices tu vida, para que entiendas lo que Dios quiere hacer.
Tal vez cuántas personas no quisieran de pronto que el próximo año 2021 pudieras lograr todo lo que no lograste en este año. Pero para que lo puedas lograr, tienes que incomodarte. Tienes que salir de tu lugar de comodidad, porque no hay otra manera precisamente de hacerlo. Y por eso Él tuvo que incomodarlos para comenzar a activar la fe de ellos. Es muy fácil quedarnos en un lugar conocido. Es muy fácil simplemente hacer lo que yo sé hacer, o quedarme con lo que tengo, porque ese es nuestro hábitat, porque eso es el lugar donde nosotros sabemos movernos, donde es el lugar que tenemos el control de todo. Pero a veces Dios permite los momentos de oscuridad para sacarnos precisamente de eso, para decir: mira, el momento de seguridad que tú tenías, yo lo quito, te voy a incomodar, te voy a mover. Y yo he visto que las personas que encontraron la bendición es porque se arriesgaron precisamente a salir de lo que sabían o de lo que tenían. Es tomar esas decisiones y entender que el lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. Míralo siempre de esa manera. El lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. Que tú puedas tomar esos riesgos, que cuando Dios te diga algo, hazlo. Toma el riesgo, lánzate a lo que Dios te está pidiendo y te vas a dar cuenta que ese será el lugar de tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, el tercer principio es: aléjate del razonamiento. El versículo 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando yo les hablo de alejarnos del razonamiento, cada vez que usted esté pasando por un momento de oscuridad, no busque las explicaciones de Dios, busque mejor obedecerlo. No se ponga a pensar como mucha gente: óyeme, pero si me quedé sin trabajo, ¿por qué será? Señor, ¿por qué será? Yo no entiendo esta situación. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué escasez? ¿Por qué esta situación adversa? ¿Por qué todo está tan oscuro? No comiences a pelear con Dios. No comiences a tratar de razonarlo. Mejor obedécelo. Mira, te voy a explicar un ejemplo sobre esto. Dice que un ángel vino a la tierra y habla con María, la madre de Jesús, y le dice: María, tú has sido escogida para tener un hijo de Dios. Tendrás un hijo, quedarás embarazada del Espíritu Santo, y a ese hijo le pondrás Emmanuel. Y entonces María dice: bueno, amén. Y hasta ese punto está bien. Pero escúcheme, el gran problema es que María después comenzó a pensar y comenzó a razonar cómo era que le iba a explicar a José lo del embarazo. Y solamente piensa en este momento que la esposa de uno le dijera: amor, necesito hablar contigo. Sí, mi vida, cuéntame. Es que quería decirte que estoy embarazada. Ay, qué felicidad. Sí, es del Espíritu Santo. Sí, o sea, esa charla no es nada fácil. Pero ¿a qué me refiero con el razonamiento? Quiero decirles algo. Mire, la verdad, usted nunca pierda el tiempo convenciendo a los Josés, porque hay gente que pierde el tiempo con eso. ¿Sí se da cuenta? Y hay gente que se pone a pensar: ¿y yo cómo le digo? ¿Y cómo le digo a mi familia que soy cristiano? ¿Y cómo le digo a mi familia que estoy en ayuno? Hay gente que es así: ay, estoy ayunando, pero ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Qué tal mi mamá se ponga brava? ¿Qué tal no sé qué? ¿Qué dirán mis amigos? Se van a burlar. Te voy a decir algo: no pierdas el tiempo convenciendo a los Josés. ¿Sabes por qué?
porque tú y porque yo simplemente estamos embarazados de una bendición y tenemos que parir. Tenemos que tener ese hijo. El hijo de la bendición tiene que salir a nuestra vida y será de bendición. Y así el mundo no lo entienda, tú y yo no podemos perder el tiempo con el razonamiento del mundo. Tú y yo tenemos que pensar en la bendición del Señor y solamente colocar nuestros ojos, nuestra mirada en esa bendición y decir: mira, yo no tengo tiempo para razonamientos. Aléjese de todo razonamiento y más bien concéntrese en obedecer a Dios. ¿Qué hubiera sido de María donde no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera sido de María donde se hubiera puesto a razonar? Perdón, antes de que se vayan los ángeles, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra? ¿Por qué del Espíritu Santo? ¿Por qué no puede? No, ella no se puso a razonar. Ella simplemente, los ángeles dijeron: amén. Si ustedes lo dicen, yo entiendo que es de parte de Dios. Y simplemente lo que hizo María fue obedecer. Por eso nosotros creemos, claro, mucha gente piensa que no valoramos a María. Claro, no, al contrario. Qué mujer de obediencia, qué mujer tan ejemplar, qué mujer pudo soportar todo ese dolor de ver a su hijo y sin embargo siempre obedecer la voluntad del Señor. Un gran ejemplo para nosotros, pero no es Dios, es la madre de Jesús, que inclusive dice la misma palabra en Apocalipsis, tiene un lugar especial. Un lugar, cuando ella murió hay un lugar especial para él, pero no es un lugar de deidad, es solamente un lugar especial. ¿Sabes por qué? Por su obediencia. Ella tuvo que pasar por la oscuridad porque tuvo a su hijo y tuvo que pasar por la oscuridad de verlo en ese dolor tan terrible, pero pudo entender que resucitó al tercer día. Acuérdese, hay una hora, hay un después. Hay una muerte, hay una resurrección. Está la noche, pero está el día. Y así en cada cosa. Está la enfermedad, pero está la sanidad. Está el orgullo, están los conflictos, pero está la restauración. Así que no importa en qué lugar te encuentres, solamente obedécele al Señor. Y por último, lo cuarto, aférrate a la fe. ¿Cuántas predicaciones no escuchamos sobre la fe en este año? Y lógicamente todos sí esperábamos otra cosa diferente, ¿no? Porque decíamos: no, este año de la fe, y no sabíamos y no entendíamos realmente por qué Dios nos estaba preparando en este año. Era un año de preparación, un año de formación, un año de meternos con Él, un año de reflexionar, un año de aferrarnos a la fe. Y gracias al Señor vivimos por fe, porque muchos fuimos golpeados económicamente y muchos vivieron por fe sin tener trabajo, y pagaron un arriendo sin tener trabajo, y comieron sin tener trabajo, y educaron a sus hijos sin tener trabajo, y comenzaron a ver la fe y comenzaron otros a comprar carro, a comprar apartamento en este año, en esta pandemia, porque así es la fe. Porque la fe actúa en el momento en que menos lo esperas, porque la fe es del que lo cree. Y aquí estaba precisamente Juan Gabriel, estaba compartiendo una palabra hace 8 días, ¿no? Y hace 8 días él contaba su testimonio. Yo le voy a decir algo: ¿usted de verdad cree que es normal? ¿Cree que es normal que una persona que está en un hospital, en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, lo llamen para hacerle una entrevista de trabajo? Y escúcheme, que lo llamen es lo de menos. Pero él me decía: ¿yo qué hago, pastor? Le dije: no, diga la verdad, diga que usted tiene COVID, hermano. Diga la verdad y presente así la. Y él: mire, yo estoy acá, estoy hospitalizado, pero
Si me quieren hacer la entrevista así, pues yo no tengo ningún problema. Claro, yo les estoy contando así, pero si usted lo hubiera escuchado cómo hablaba, sí, y él, pastor, aquí, y así presentó la entrevista. Duró 15 días en esa clínica. Durante los 15 días le hicieron 2 entrevistas. Había más personas con él presentando las entrevistas. Y voy a decirles algo. La mente natural, si yo fuera un empresario, yo no estoy buscando trabajadores con COVID. ¿O sí? ¿Usted pensaría así? Oye, me estamos entrevistando a uno que está ya hospitalizado. Ah, ese es el que necesitamos. Ese. No, yo creo, no. Eso quién sabe, hermano, y quién sabe si después siga enfermo. No, ese descartado. La mente natural piensa así. Mientras que la oscuridad estaba en un hospital, Dios lo estaba cruzando a su bendición. Y escúcheme, en el hospital, en una cama, consiguió un mejor empleo para él, para su familia, porque le subieron el sueldo casi al doble. Ahora tiene carro de la empresa. Ahora trabaja menos días. Ahora trabaja solamente de lunes a viernes. Tiene menos responsabilidades. Y uno dice, óyeme, ¿eso no es una bendición? Para mí sí. ¿Dónde encontró su bendición? En una cama, en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos. Por eso, nunca reniegues de los momentos de oscuridad, porque tal vez ese puede ser tu mejor amigo. Ese es el trampolín que Dios está utilizando para ayudarte a cruzar a tu bendición. La fe no niega la realidad. Dios no niega la realidad, pero en Cristo vemos con los ojos de su perspectiva, porque la mente de Cristo opera de un ámbito invisible que se manifiesta precisamente en lo visible. Necesitamos fe para ver precisamente lo invisible, para conquistar lo imposible. La misma palabra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para que eso suceda también se necesita una voz que pueda legalizar esa fe. Y esa voz es a través de la palabra, para poder llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí se da cuenta que dice? Tienes que llamar las cosas. Dice eso la palabra. Hay que llamar, hay que profetizar. De tu boca tienen que salir palabras de fe. Tienes que ser una persona conectada con la fe. Ayer en la intercesión que estamos teniendo con los hombres, los días sábados con el pastor Castellanos, él hablaba de eso. Decía, un hombre que no esté conectado con la palabra está desconectado de la vida. Un hombre que no tenga comunión con la Biblia es un hombre que está extraviado, está perdido. Por eso no sabe qué hacer, por eso anda confundido, por eso anda esclavo precisamente de sus debilidades, porque no depende de la palabra. Pero ahí es cuando tenemos que aferrarnos a la fe. Hay un texto en el libro de Job, capítulo 8, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Pero me encanta el versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen esta palabra es para mí? Denle un aplauso al Señor por eso. Mira, cuando el Señor quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto,
¿Y qué le dijo? Lo mismo que estamos hablando. Le dijo: mira, te quiero sacar de la esclavitud, vamos a cruzar al desierto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? La bendición. Y cuando cruzaron el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, entonces el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Hay gigantes. Es que esa tierra hay gigantes. Los hombres son muy grandes. La fe no niega una realidad. Los gigantes eran reales, pero Dios había dicho que la tierra prometida era de ellos. Él se los prometió. Así que el problema no era cómo veían, sino cómo sentían. ¿Sí se da cuenta? Porque ellos dijeron: es que nosotros parecemos como langostas. Escúchame, el problema de la fe, date cuenta, es que muchas veces nos sentimos tan pequeños que creemos que no podemos alcanzar las cosas grandes. Y Dios nos dice ahí, como le decía a Job: aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y son promesas que Dios nos da. Tal vez esa fe no va a negar nunca a esos gigantes que se quieren levantar delante de nosotros, pero la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. A través de la palabra te aferras a la fe y sabes y entiendes que simplemente Dios está de tu lado y que Dios te va a ayudar a cruzar al otro lado. Esa era la enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos en la barca, cuando Él simplemente los vio a todos acobardados, inclusive a los que eran pescadores, los que eran pescadores muertos del miedo. Y Jesús se levanta y les dice: óyeme, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Y sabe qué hace Jesús? Una sola cosa: se levanta y declara la palabra y le dice al mar: silencio, cálmate. Y cuando le dice silencio, cálmate, inmediatamente todo quedó en calma. Les estaba dando una lección de fe para que aprendieran a cruzar al otro lado. Les estaba dando una lección de fe para cuando ellos tuvieran que salir a la gran comisión, cuando fueron azotados, golpeados, perseguidos, y ellos decían: ¿sabe qué? Este es un momento de oscuridad, pero mi verdadera vida no está aquí en la tierra. Mi verdadera vida está en la vida eterna, aquellas que consiguieron cada uno de ellos predicando la palabra por el mundo entero. Le damos un aplauso al Señor por eso. Por favor, coloquémonos de pie. Y vamos a orar, pero antes de orar, quiero enseñarles algo. Mire, realmente toda enseñanza que uno tenga, sin importar cuál sea el tema, ustedes se cuenta que toda enseñanza tiene un paralelo con la prosperidad, sin importar cuál sea. A mí me invitan de muchos lugares a poder predicar sobre prosperidad, varias iglesias, y Dios nos ha usado mucho en eso con mi esposa. Pero no importa cuál enseñanza llevemos, y sabe, siempre escuchamos eso a los lugares donde vamos. Nos dicen: oiga, pastor, yo la verdad esa palabra nunca la había visto por el lado de la prosperidad. Y le digo: es que todas las palabras, no importa cuál sea, todas están entrelazadas a la prosperidad, todas. Y si usted no me cree, le voy a decir algo. Si nosotros habláramos de nuestra parte económica y financiera, tal vez este ha sido un momento de oscuridad para mucha gente. Y hay gente que en este momento está en tinieblas y no sabe qué hacer, y está desesperado porque no tiene un trabajo, porque no ve la salida. Pero le voy a decir algo: hay que reconocer que cometimos un error. Hay personas en este momento que están viviendo del ahorro. Ese ahorro que predicamos en esta iglesia durante años: ahorre, 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 ahorre.
¿Por qué es bíblico? Porque el Señor lo ha enseñado hace muchos años. Y cuando el faraón tuvo un sueño, dijo: tuve un sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y entonces José le interpretó el sueño, le dijo: mira, faraón, el sueño quiere decir lo siguiente: van a haber 7 años de abundancia en Egipto, pero después vienen 7 años de escasez. Yo te recomiendo que por favor ahorres, que guardes, que almacenes en los tiempos de abundancia para que podamos vivir en los tiempos de escasez. Entonces le dijo: wow, qué hombre tan sabio. Tú vas a gobernar, te voy a colocar a ti a gobernar sobre Egipto y sobre toda la región. Mucha gente ha cometido un error. Ahora entienden el tiempo de oscuridad. Y voy a decirle algo: qué bueno cuando alguien comete un error, pero aprende del error. Tienes que tener una enseñanza de este error, porque cometiste errores financieros, porque te metiste en deudas. ¿Sí te das cuenta? Y las deudas son las que te han consumido y te han llevado a ese momento de adversidad que no entiendes. Entonces la gente: no entiendo, ahora qué va a hacer, no entiendo. No, ni preguntes, ni preguntes. Pero sí te puedo decir algo. Tal vez no te pongas en ese sentido de pronto a razonar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obedece. ¿Alguno hay acá del curso prematrimonial? ¿Alguna parejita del curso prematrimonial está en esta reunión? ¿Hay alguien? ¿No? Estabas en el curso prematrimonial ayer, ¿sí o no? Ayer en el curso prematrimonial tuvimos un tiempo de preguntas varias al final. Y una de las parejas, Luis Carlos, su esposa, entonces ellos decían: pastor, quiero hablar, pero no tengo una pregunta. Queremos darles un testimonio. Sí, y pregunto quién estaba, porque qué bueno tener otra persona, no que digan por ahí: el pastor se inventó quién sabe qué cosas. Pero nos contaba esta pareja y nos decía: pastor, la verdad, el tiempo de la pandemia a nosotros nos llevó a tomar unas decisiones. La primera decisión que tomamos es que nosotros no podíamos seguir en un pecado de fornicación. No, la pandemia nos enseñó que estábamos cometiendo un error y que estábamos en un pecado de fornicación con la persona que convivo, nosotros dos. Entonces tomamos una decisión: nos vamos a guardar y no vamos a tener intimidad hasta que nos casemos. Ellos tienen hijos todos, ¿sí me entienden? Pero viven en la misma casa y dijeron: nada, vamos a ser un par de novios que viven en esta casa y nos vamos a guardar. Y así ha sido todo este tiempo, pastor. Todo este tiempo. Y no sé si estoy mintiendo, pero ¿viste la cara de ellos? Una cara radiante, felices, tranquilos de haber tomado esa decisión. Y entonces luego nos dice: pero pastor, antes de la pandemia yo era una persona que ofrendaba en la iglesia. Yo ofrendaba, pero nunca diezmaba. Nunca. Y en la pandemia nos propusimos con mi esposa a diezmar. Entonces vamos a tomar un riesgo, dijeron ellos. Vamos a arriesgarnos a diezmar. Es un riesgo inteligente. Es un riesgo inteligente. Y nos contaron ayer, ¿no? Dijeron: pastor, quiero decirle, comenzamos a diezmar durante toda la pandemia, toda. Y hoy en día no tenemos una sola deuda. Pagamos todas las deudas en este tiempo de pandemia. Ha sido un tiempo de mucha bendición. Se aferraron a la fe. La misma enseñanza que vimos nosotros hoy, igualita, exacta. Exacta. Así que escúchame, cada vez que tú vayas a ofrendar, yo siempre le digo a la gente: para ofrendar nunca utilices tu razonamiento, porque si no, tú vas a ofrendar de acuerdo a tu comodidad. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda?
Entonces, ¿qué es cómodo para ti ofrendar? ¿Qué es cómodo? No sé qué sea cómodo para ti, pero tal vez Dios en la ofrenda a veces lo saque a uno y le yo te quiero incomodar. Y comienza uno, a razonar. Pero ¿con qué pago? ¿Con qué me devuelvo? ¿Con qué? Y si razonas, pierdes. Deja que el Espíritu Santo, siempre que sea una ofrenda, deja que el Espíritu Santo te diga, mira, ofrenda esto. Lo que Él te diga, ¿qué crees que debes de hacer? Obedece. Nunca se le olvide, el lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. Y si de pronto usted nunca había diezmado, tome un riesgo inteligente. No siga cometiendo los mismos errores, corríjalos, porque tal vez este año te está enseñando cosas sobre tu parte financiera. Escúchame, esos apretones que tienes no es culpa de Dios ni una pandemia, es culpa de nosotros por ser malos administradores. Tuvimos tiempos para vivir bien y ahorrar, y malgastamos en cosas que no necesitábamos. Por eso el Señor nos guardó, ¿sí vio? Dijo, puedes vivir sin cine, puedes vivir sin una piscina, puedes vivir sin un hotel, puedes vivir sin estar comprando ropa, puedes vivir sin estar comprando un poco de cosas que no necesitas. Puedes vivir sin eso. Aprende del error. Hay gente que está esperando a que todo, ojalá todo esto se normalice. ¿Para qué? ¿Para seguir con la misma vida que tenían? O sea, ¿ustedes quieren seguir con lo mismo? ¡Wow! Tremendo, qué error tan terrible. Porque como no aprendiste, ese va a ser tu enemigo y te va a destruir. Por favor, tomen su ofrenda. Si alguno necesita un diezmo, un sobre de diezmo, por favor pídalo. Alguno necesita tal vez servicio de datáfono, levante la mano. Y nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, están apareciendo aquí nuestros números de cuenta. Bancolombia, usted puede ir hasta el banco, consignar a través de un corresponsal, hacer una transferencia. Bueno, hay muchas formas, a través de Nequi, hay muchas formas de hacerlo. Y ahí aparecen nuestros números de cuenta. Y también está nuestro teléfono con el cual se puede comunicar y también preguntar cómo puede hacer llegar su donación a la iglesia. Así que vamos a orar juntos y vamos a orar por esta palabra y por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Gracias por tu palabra. Gracias porque ahora entendemos que muchas veces tú tienes que enviarnos a la oscuridad, enviarnos al desierto, enviarnos a la tormenta para poder mostrarnos el camino hacia nuestra bendición. Sabemos que esos momentos de oscuridad son importantes para que todos nosotros, Señor, tengamos un tiempo de preparación, tengamos un tiempo de formación en nuestro carácter, tengamos un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión sobre nuestra vida, un tiempo para pensar de intimidad con Dios, tal vez las cosas que estamos haciendo, los errores que estamos cometiendo. Y te pedimos, Señor, que esos errores que hemos cometido en el pasado, tal vez en el presente, podamos hacer una gran amistad con esos errores. ¿Pero para qué? Para aprender de ellos, para entender que los errores es un método de aprendizaje que nos puede servir a nosotros como un trampolín hacia nuestra bendición. Que podamos cada uno de nosotros tomar riesgos inteligentes, que todo riesgo que tomemos esté dentro de la agenda de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. Que cada uno de nosotros podamos alejarnos de ese razonamiento, que no busquemos entender lo que Dios está haciendo, que en vez de entenderlo busquemos mejor obedecerlo. Así que, Señor, hoy estamos aquí delante de ti y queremos aferrarnos a esta fe, y sabemos que todo este año fue un año de preparación, de entrenamiento, para simplemente llevarnos a cruzar a la bendición del año 2021. Señor, presento estas ofrendas, estos diezmos que presentan tus hijos delante de ti. Los colocamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén y amén.
Por favor, pueden tomar asiento y pueden depositar su ofrenda.